Les saluda de acá de Villahermosa, Tabasco. Es un gusto estar nuevamente el día de hoy transmitiendo una vez más, como todos los jueves, y este programa que llamamos nosotros En Sintonía Fiscal y que tengo el gusto de compartir con Raúl de la Cruz, que por lo general pues nos venimos alternando para llevar a cabo estas pláticas, estas transmisiones cada 15 días, cada jueves de 15 días. Para el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar un poquito de esos comprobantes de operaciones con el público en general. Sí. ¿Qué son los comprobantes con público en general? ¿O por qué lo tenemos que emitir? ¿Sí? Prácticamente estos comprobantes con público en general, pues prácticamente son los mismos que se emiten a las empresas, con la única diferencia de que pues como estas personas, el público en general, pues no le dan ningún efecto fiscal a esos comprobantes porque no tienen alguna actividad. Y recordemos que los que nos dedicamos a alguna actividad empresarial o de cualquier tipo, pues para poder disminuir o amortizar nuestra base para pagar los impuestos, pues siempre cuidamos que pedir cuando vamos a hacer alguna compra, pues pedir nuestro CFDI, ¿sí? ¿Para qué efectos? Para deducir y acreditar fiscalmente, ¿sí? Entonces, esta parte quizás al público en general pues no le interesa, ¿no? Pues, ¿para qué pide una factura, un CFDI, si no le va a servir? Entonces, el mismo código o la misma legislación establece que cuando no se tenga, en dado caso, el registro federal del contribuyente, ¿sí? Se le ponga, dice, un RFC genérico. Si no me recuerdo, es esas siglas que tiene XA, XX, 001, 001, 000. Y la misma legislación dice, bueno, entendiéndose que cuando se ponga este tipo de RFC genérico, se entenderá que es una operación llevada a cabo con público en general. ¿Sí? Entonces, recordemos también que hay la obligación de expedir estos comprobantes, ¿sí? Así lo establece la ley. Pero también la legislación menciona también que a través de reglas de carácter general que conocemos como la resolución miscelánea fiscal, ahí el SAT puede dar ciertas facilidades, ¿no? ¿Para qué? Para que todas esas operaciones que lleves con el público en general, sí, lo puedas hacer de otra forma. Es decir, no emitas un CFDI con público en general con todos los requisitos. Te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar esta facilidad. Incluso ahí da 3 formas. Que al final de cuentas, desde mi punto y mi opinión particular, pues esa supuesta facilidad no tiene nada de fácil. Porque al final de cuentas, ¿sí? Tienes que emitir un CFDI con todos los requisitos que establece el artículo 29 y 29A, donde precisamente vas a manifestar todas esas ventas al público en general. En lo particular, siento que más que una facilidad, pues es una carga administrativa, porque tienes que implementar una de las 3 formas que en dado caso te indica la regla miscelánea para que puedas registrar esas operaciones. Prácticamente de esto es el tema. Veamos entonces. Para empezar, ¿qué es un CFDI? Un CFDI, señores, para los que ya tenemos ya un buen rato ya en el ejercicio de esta práctica profesional que es la materia fiscal, pues en lo particular a mí me tocó todavía pues las famosas facturas en papel, ¿sí? Prácticamente los CFDI, pues esto similar son las facturas en papel. Recordemos ya que con la nueva era y la implementación de las famosas
herramientas de tecnología, de la comunicación y de la informática, ¿sí? Pues también el SAT aprovechó esas tecnologías y dijo, ¿sabe qué? Bueno, entonces se modernizó prácticamente y dijo, desechamos las facturas en papel y ahora lo vamos a hacer de manera, para que sean de forma electrónica. Entonces, ¿qué es un CFDI? Una definición así sencilla de qué es un CFDI. Dice que un CFDI es... Ay, se me va. Déjame controlar esto porque ya se me... Paramos aquí. Bueno, ahora sí. ¿Qué es un CFDI? Un CFDI son las siglas de comprobante fiscal digital por Internet, es decir, lo que conocemos como factura electrónica. Y las facturas electrónicas son archivos informáticos escritos en formatos XML. Para ser validados, estos deben ser timbrados a través de la aplicación del SAT o a través de un proveedor autorizado de certificación. Como les decía, prácticamente estos CFDI pues ya eran las famosas facturas en papel que existían antes, pero con la modernización, pues el SAC ahora dijo, ahora vamos a hacerlo de forma electrónica, ¿sí? Entonces, un CFDI prácticamente lo pasaron a factura que conocemos nada más que ahora de tipo electrónica. Bien, ¿dónde se encuentra la obligación de emitir CFDIs? ¿Y por qué lo tenemos que emitir? ¿Qué legislación, qué normatividad nos establece entonces esa obligación de emitir el CFDI respectivo? ¿Sí? Algunos dirían, bueno, que lo establece el Código Fiscal de la Federación. Pues déjenme comentarles que la legislación o la normatividad que establece la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet o facturas electrónicas no es el código, ¿sí? El código más bien pues te da las características y te da los requisitos que deben tener esos comprobantes para ser válidos. Pero en sí, la obligación, señores, la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet lo establecen las leyes específicas. ¿Cuáles leyes específicas? Ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IEX, ¿sí? Estas leyes son las que establecen la obligación de que los contribuyentes tienen que expedir estos comprobantes. Veamos. En cuanto respecta a la ley del impuesto sobre la renta, recordemos, bueno, que hay una ley del impuesto sobre la renta, pues hay un abanico de actividades económicas y de regímenes en las cuales pueden tributar los diferentes contribuyentes dependiendo de las actividades y de los requisitos que tengan. Entonces, como les comentaba, esa obligación de expedir comprobantes
lo establece en forma particular cada ley en cuestión. Veamos. La ley del impuesto sobre la renta, ahí dice, en cuanto a las obligaciones de las personas morales, ahí tenemos el artículo 76, que menciona que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, que hace referencia al régimen general de ley de las personas morales, establece en su fracción segunda, vean ustedes qué dice, expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen. Es decir, que aquí se establece la obligación de expedir a las personas morales que se encuentran en el régimen general de ley. Si nos vamos un poquito más allá, ya hablando de las personas físicas, recordemos que ahí, en cuanto a las personas físicas, también hay una subdivisión de las diferentes actividades. Y, por ejemplo, el título cuarto, que es precisamente el que habla de las personas físicas, en su sección primera, de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, ahí tenemos que el artículo 110 menciona que los contribuyentes, personas físicas, sujetos al régimen establecido en esta sección, dice, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, ¿sí? En las demás disposiciones fiscales tendrán las siguientes. Y miren ustedes otra vuelta que dice, fracción tercera, expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban. ¿Sí? Entonces, como vamos viendo, las leyes específicas son las que nos determinan y nos dicen la obligación de expedir comprobantes, y también nos dice el por qué. Dicen por qué. Dice, la obligación que tenemos de expedir comprobantes, dice, para acreditar que los ingresos, no tenemos que expedir comprobantes fiscales y calientes por los ingresos que tengamos. En dado caso, hablando del impuesto sobre la renta. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos con la ley del IVA. También la ley del IVA, como una ley específica, también es la que determina la obligación de expedir comprobantes fiscales, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 7, que es donde se establecen las obligaciones de los contribuyentes, ahí tenemos que el artículo 32 de la ley del IVA establece que los obligados al pago de este impuesto, o sea, al impuesto al valor agregado, y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2A, ¿sí? Dice, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, tendrá la siguiente. Y ahí precisamente en su fracción tercera, vean lo que dice, expedir y entregar comprobantes fiscales. Ahí está la obligación por parte de la ley del IVA. Y si nos vamos con la ley del IEC, también. Miren lo que dice en su capítulo 5, de las obligaciones de los contribuyentes. Ahí en su artículo 19 dice los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma, y en las demás disposiciones fiscales las siguientes. Y ahí en su fracción segunda dice expedir comprobantes fiscales. Dice, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta ley, salvo tratándose de la verdad. Entonces, ya como pudimos apreciar, ahorita ya sabemos que la obligación de pedir comprobantes fiscales digitales por internet o facturas electrónicas no la establece el código, la establece las leyes específicas, ¿sí? Como ya vimos, la ley del ISR, la ley del IVA y la ley del IEX.
Creo que hasta aquí está claro, bueno, que la obligación está ahí, no nos la da el código. Pero entonces, ¿qué papel juega el Código Fiscal de la Federación? ¿Sí? Recordemos que el Código Fiscal de la Federación, pues es un código muy multifacético, porque aparte de que regula las relaciones que se dan entre contribuyentes y autoridades fiscales, también tenemos bien claro, bueno, que ahí se establecen normas de procedimiento, de cómo puede actuar la autoridad, se establecen ciertos derechos para las autoridades, ¿sí? Pero también incluso va un poco más allá. Sí, al establecer contribuciones, ahí tenemos, por ejemplo, los ingresos por cuestiones fictas, ¿no? También ahí el código, ahí se mete a decir, ¿sabes qué? Pues dividendos fictos o esas cuestiones ahí. Entonces, veamos lo que dice el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Como les comentaba, el artículo, hablando ya del Código Fiscal de la Federación en forma específica, el artículo 29 y el artículo 29A es precisamente los que hablan o vienen a complementar la obligación de expedir los comprobantes fiscales. Pero como les comentaba, pues la obligación prácticamente la establecen las leyes específicas de la materia, en materia fiscal, y el código pues prácticamente lo único que hace es establecer cuáles son esas características que deben contener los comprobantes fiscales digitales por Internet, así como los requisitos que estos deben de tener para ser válidos. Dándole una leída así, a grosso modo, de lo que establece el artículo 29A, donde se establecen las características de las facturas electrónicas, tenemos que el artículo 29 dice que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación, y aquí confirmo lo que le decía, el código solamente dice y afirma que las obligaciones las establecen las leyes fiscales. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación, que leyes fiscales ya vimos, ley del ISR, ley del IVA, ley del IEX. Dice cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales. ¿Y por qué tenemos que expedir comprobantes o facturas electrónicas? Dice, pues por los actos o actividades que realicen, o por los ingresos que se perciban, o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes, y se deberán emitirlos, y aquí condiciona, mediante documentos digitales. Es lo que platicaba, ¿sí? En lugar ya se pasó de la forma tradicional de emitir facturas en papel, ¿ya? Y los pasa prácticamente a documentos digitales. Hace uso de esas herramientas de tecnología para ya hacer facturas electrónicas. Y aparte dice, bueno, que estas facturas, bueno, se harán a través de la página del Servicio de Administración Tributaria para que sean válidas. Pero también más adelante dice, bueno, que la legislación menciona que mediante reglas de carácter general, o sea, a través de las misceláneas, pues se pueden dar ciertas facilidades para que los contribuyentes, ya sea por medios propios o a través de la certificación de los proveedores de certificación, puedan también emitir esos CFDI. Entonces tenemos que, y sigue diciendo este código, o este artículo 29, dice, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes. Entonces aquí te dice, ¿sabes qué? Tienes la obligación de expedir facturas electrónicas, ¿sí? O sea, mediante documentos digitales, y para que lo puedas hacer, bueno, tienes que cumplir con las siguientes obligaciones. Para que puedas expedir un comprobante electrónico, pues el contribuyente debe contar con un certificado de firma electrónica basada vigente. Ya sabemos, bueno, que eso tienes que ir al Servicio de Administración Tributaria, es prácticamente
te hacen un fichaje, te toman huellas y todo para que quedes ya plenamente identificado. El segundo paso dice tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de sellos digitales. Estos sellos digitales son prácticamente para que puedas hacer tus facturas electrónicas. Sigue diciendo, cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29A de este código. Sí, ahí está. Requisitos, ya lo veremos, ahí lo tengo más adelante, cuáles son esos requisitos, que de hecho ya todos los conocemos, ¿no? Dice, remitir al Servicio de Administración Tributaria antes de su expedición del CFDI timbrado. Es decir, que uno tiene que pasar, tiene que ser autorizado, ¿sí?, para su timbrado, para el SAT. Y una vez timbrado, pues ya conocemos qué efectos tienen esas facturas. Pues ya prácticamente ya el Servicio de Administración Tributaria ya tiene qué vendiste, cómo lo vendiste, cómo te lo pagaron, ¿sí? Ya tienes información. Y esto no sucedía precisamente con las facturas en papel. Entonces, creo que esa era una de las cuestiones por la que muchos contribuyentes se la jugaban, por decirlo así, ¿no? Metían facturas, más facturas, más facturas. Al final de cuentas, pues la autoridad no sabía qué operaciones estaba realizando el contribuyente o cómo las hacía. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna información. Y solamente podía verificar eso a través de ¿qué? De una auditoría, una auditoría, y revisar esa documentación, y ahí que se daba cuenta de cuál era la situación que estaba haciendo el contribuyente. Pero en cambio ya con esta modalidad de los FDI, las facturas electrónicas, ya prácticamente ya la autoridad tiene toda esa información. Incluso pues también recordemos que estableció una facultad más de revisión, aparte de la tradicional que traíamos, que era la auditoría tradicional o la revisión de gabinete. Ya con la implementación de estos FDI de manera electrónica, pues implementó ¿qué? La revisión electrónica. Y claro que eso le ha favorecido mucho al Servicio de Administración Tributaria. Ya no necesita a veces ir a tocar la puerta físicamente, a la puerta a las empresas, sino ya con la documentación, con la información que ya contiene a través de estos FDI, pues ya hace sus cálculos y te manda ahí a través del buzón tributario, oye, ¿sabes qué? Tengo esta diferencia, regularízate, con las famosas cartas de invitación. Y bueno, cada quien sabe su pecado, si se regulariza o no. El otro punto dice cumplir con las especificaciones en materia de informática. Lo que le comentaba, bueno, ya prácticamente, como la hacen electrónica, pues tiene que adoptar las medidas que da el lenguaje de la informática. Entonces ya vemos que ese artículo 29 establece la obligación de expedir facturas electrónicas y las condiciones que debe, dado caso, el contribuyente cumplir para que las puedas expedir. Pero también ese artículo 29, más adelantito, en el siguiente párrafo, establece que el Servicio de Administración Tributaria dice mediante reglas de carácter general, es decir, la miscelánea, la resolución miscelánea fiscal, y se podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan esos comprobantes. Y aquí hace ya mención, así como de los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se establece que dice, bueno, que lo puedes establecer por medios propios o la facilidad de contratar los servicios de un PAC para que puedas emitir estas facturas electrónicas. Y ya entrando un poquito más ya en materia en específico, en cuanto a los comprobantes en operaciones con el público en general, también ahí te dice, bueno, que mediante estas reglas, el Servicio de Administración Tributaria pues, te puede dar ciertas facilidades. Y como les comentaba yo, pues al final de cuentas, pues para mí no es ninguna facilidad, más bien es una carga administrativa, porque al final de cuentas, pues si no quieres expedir los comprobantes fiscales,
por las operaciones que lleves a cabo con el público en general, con todos los requisitos que te marca el 2929A, pues te dice, ¿sabe qué? Puedes utilizar estos tipos de comprobantes, pero al final tienes que hacerme el CFDI, ¿sí? Entonces, por eso digo que es una carga administrativa. Sí, entonces, de hecho, también la legislación en comento también establece que, por ejemplo, que cuando no se cuente con el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? Pues dice que se debe poner la clave genérica. Veamos, dice el artículo 29A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. Informe específica, la fracción 4, que ya habla o ya va cayendo en cuanto a los comprobantes del público en general, de su fracción cuarta menciona la clave del Registro Federal de Contribuyentes. Recordemos que dentro de los requisitos que establece el 29A, que te establece, bueno, que tiene que llevar el nombre de la empresa, el domicilio, el régimen, pues también se encuentra que tienes que anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los clientes, ¿no? O de las personas que te compran. Y en su siguiente fracción dice, cuando no se cuente con la clave del Registro Federal de Contribuyentes, a que se refiere esta fracción, menciona, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Dice, considerándose la operación como celebrada con el público en general, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que si no la persona que te compra o la empresa de servicio no te da su registro federal de contribuyentes, pues tenemos la obligación de expedir el CFDI, ¿sí? Por esa venta, por ese servicio que estamos haciendo y ponerles, ¿qué? Un RFC genérico, entendiéndose entonces que estamos haciendo, ¿qué? Una operación con público en general. Después sigue diciendo, el Servicio de Administración Tributaria podrá establecer facilidades o especificaciones mediante reglas de carácter general para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet por operaciones celebradas con el público en general, ¿sí? Entonces, dice la legislación, mira, si no quieres expedir un CFDI con todos los requisitos que establece el 2929A, con la única diferencia, bueno, que le vas a poner un RFC genérico, a través de esta miscelánea, ¿sabe qué? Te voy a dar ciertas facilidades, ¿para qué? Para que no expidas un CFDI, que al final sí lo tienes que expedir, pero dice, puedes utilizar ciertas formas para registrar esas operaciones con público en general, para que vayas anotando las ventas del público en general, que esos documentos, que podríamos decirle que son pues, las famosas notas de venta, o como le quieras llamar, que no tienen efectos fiscales, que solamente son documentos internos, ¿sí? Que tendrás que ir elaborando por cada venta, pero que al final de cuentas, estas notas o la forma que tú elijas, porque así lo establece la miscelánea fiscal, dice que hay 3 formas, bueno, te van a servir de soporte para hacer tu CFDI que tienes que emitir con todos los requisitos al final de cuentas. ¿Y cuál es esa clave genérica que menciona el artículo 29A? Esa clave genérica está establecida en la resolución miscelánea fiscal. Ahí en su regla 27.123 menciona que para los efectos del artículo 29A, fracción 4, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación,
y 99, fracción tercera de la ley del ISR, cuando no se cuente con la clave en el RFC, dice, se consignará la clave genérica en el RFC y ahí está, dice XX01010100. ¿Sí? Entonces, cuando no nos den o no contemos con RFC, pues tenemos que ponerle esa clave genérica y, como les comentaba, y como así lo establece la legislación, bueno, se entenderá entonces que es una operación celebrada con público en general. Muy bien, entonces, hasta aquí ya vimos qué leyes establecen la obligación de expedir los comprobantes fiscales. Ya vimos también que el código pues establece cuáles son las características, cuáles son los requisitos que deben contener esos comprobantes fiscales, es decir, que hay la obligación de expedir facturas electrónicas, sea público general o no sea público general. Sea en empresa, hay que expedir cada vez que nosotros prestemos un servicio, hagamos una venta, hay que expedir el CFDI con todos los requisitos. Si es público en general, pues se le pone esa clave genérica. Ahora bien, la supuesta facilidad que ya le vengo comentando es, bueno, dice la ley, si no quieres estar expidiendo un CFDI con todos los requisitos por cada operación con público en general, por lo que quieras, porque sabes qué, pues no quiero, o sea, hace mucho trabajo, me da flojera, o no lo voy a hacer. Entonces, dice la ley, a través de la miscelánea, te voy a dar ciertas facilidades. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas facilidades? Bueno, aquí lo vamos a ver. De hecho, aquí traigo transcrito esa facilidad que establece la regla miscelánea. Sí, como les comentaba, al final de cuentas, pues esa facilidad, pues no le veo qué beneficios te traiga, porque al final de cuentas tienes que expedir el CFDI con todos los requisitos, ¿sí? Aparte, bueno, de que tendrás que llevar internamente un control de esas ventas que hagas con el público en general. Sí, la facilidad que les comentaba para expedir comprobantes fiscales por Internet por operaciones realizadas con el público en general está en la resolución miscelánea fiscal, y para este año que ya tenemos, ya para 2023, recordemos que la miscelánea que está vigente para este 2023 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 2022. Fue publicada esta miscelánea y la reglita que menciona o que supuestamente nos da esa facilidad para no estar expidiendo CFDIs con todos los requisitos es la regla 27121. Leamos a ver qué dice esta reglita. Miren, dice, para los efectos del artículo 29.29a, fracción cuarta, que ya vimos que es la que establece cuáles son las características y los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales o las facturas electrónicas, y el 39 del reglamento, y 113G, fracción, dice, 5 de la ley del ISR, que es esa que tengo ahí en rojito, ¿sí? Que prácticamente hace referencia al nuevo régimen que implementó el Acuerdo de Transformación, que es el régimen simplificado de confianza. Sí. Sigue mencionando, los contribuyentes, dice, podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, dice, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda
y el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica en el Registro Federal de Contribuyente, a que se refiere la regla 27123, que es la que vimos hace un momento, ¿no? La clave genérica XA. Sigue diciendo, los contribuyentes, personas físicas que tributen en el régimen de incorporación fiscal, de conformidad con lo dispuesto en la sección segunda, capítulo 2, título 4 de la Ley del Impuesto sobre la renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación con lo dispuesto en la fracción novena del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, dice, podrán elaborar un CFDI de referencia de forma bimestral a través de factura fácil de la aplicación electrónica Mis Cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente. Lo anterior también resulta aplicable, dice, a los contribuyentes, personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza con lo dispuesto en la sección 4, capítulo 2, título 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de los FDI que emitan por las operaciones realizadas durante el mes de que se trate, para lo cual deberán cumplir con lo establecido en el quinto párrafo de esta regla. Ese quinto párrafo de esta regla menciona que los reciclos deberán desglosar el impuesto al valor agregado. Muy bien. Prácticamente este párrafo es la parte medular o la facilidad que establece esta reglita miscelánea en cuanto a la facilidad que supuestamente otorga para emitir ciertos comprobantes, ¿sí? Que no son CFDI, son comprobantes. Podemos decir comprobantes simples o comprobantes sin efectos fiscales, que en dado caso te van a servir ¿para qué? Para llevar el control e ir registrando las ventas que vayas haciendo con el público en general. Sí. Miren. De hecho, este párrafo tiene una parte general y tiene una parte especial, una excepción. La parte general es prácticamente el primer párrafo, lo que yo tengo aquí en negro, ¿sí? Hasta el primer punto, ¿sí? Esa es la generalidad. Y tiene una parte especial, donde dice una parte especial, una excepción, que va prácticamente dirigida a dos tipos de contribuyentes o regímenes, que es los del régimen de incorporación fiscal y los reciclos, ¿sí? Que les da una cierta facilidad. Y, de hecho, aquí en la siguiente lámina le voy a explicar cuál es la generalidad y cuál es la excepción o la parte especial. Veamos. La generalidad que tiene es esta miscelánea que vimos anteriormente o que estábamos analizando, ¿sí? Establece que requisitos que deben contener los comprobantes de operaciones con público en general. Dice, debe tener la clave de registro federal de contribuyentes del emisor. 2. Nombre o razón social de quien los expida. El régimen fiscal en que tributen. A ver. Aquí se meten las pasó. Sí, perdón. La parte general y que va aplicable a todos los contribuyentes, a todos, ¿sí? Es que tienen que expedir un CFDI.
¿Y cómo lo tienen que hacer? Bueno, dice la miscelánea, tienen que elaborar un CFDI diario, semanal o mensual. Aquí se está hablando de un CFDI con todos los requisitos, ¿sí? Y menciona la reglita, bueno, que lo puedes elaborar de forma diaria, lo puedes elaborar de forma semanal o lo puedes elaborar de forma mensual. Otro requisito que en el CFDI diario, semanal o mensual dice, consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas en los comprobantes de operaciones con el público en general. 3. Que en el CFDI diario, semanal o mensual se señale el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general. 4. Se consigne la clave genérica del RFC XAXX01010100. Y 5. Que en los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA EIEX a cargo del contribuyente. Es decir, esa supuesta facilidad que da esta reglita y va para todos los regímenes, es que deben, cuando vayas a emitir el CFDI global, tiene que cumplir todos estos requisitos. ¿Sí? Y de forma específica ya o la forma especial o la facilidad que en dado caso sí considero que se les da, en dado caso a los de régimen de incorporación fiscal, es que estos, como bien lo dice la reglita, pues pueden salirse de la generalidad y la facilidad es que lo puedan hacer en lugar de emitirlo de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual, dice que lo podrán hacer de forma bimestral, pero siempre y cuando lo hagan a través de ¿qué? De ese sistemita que tiene el Servicio de Administración Tributaria en su página, a través de Factura Fácil y de la aplicación Mis Cuentas. Es decir, que entonces el RIX se le otorga cierta facilidad, ¿no? Incluso ya no tiene que no tiene que anotar los importes, los números de folios, sino dice, ¿sabe qué? Haz un CFDI global de forma bimestral, nada más le pones el importe total y el periodo que corresponda, punto. La otra facilidad también que se le da es al régimen simplificado de confianza. Ahí sí sabes qué, puedes hacer un CFDI global de forma mensual por las operaciones que realice con el público en general. Muy bien, entonces prácticamente lo que te dice así ya en forma concisa esta federación, bueno, sabes que la facilidad que te voy a otorgar es que si no quieres expedir un CFDI con todos los requisitos que establece el artículo 29, 29A por las operaciones que realice con el público en general, cada vez que venga un cliente público en general, ¿sabes qué? La opción es que te voy a dar es que puedas expedir ciertos comprobantes que no tienen efectos fiscales, ciertos comprobantes simplificados, pero aquí el punto es que no puedes hacerlo de la forma que tú quieres, sino la misma resolución miscelánea establece que lo tienes que hacer de las tres formas siguientes, ¿sí? Es decir, para que vayas registrando todas esas operaciones que vas haciendo con el público general, tienes que utilizar una de estas tres formas que menciona la miscelánea. Una forma es que emitas comprobantes o que expidas comprobantes impresos en original y copia. Dice, debiendo contener impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su utilización. Y dice, la copia se entregará al interesado y los originales se conservarán para el contribuyente que los expida. ¿A qué se refiere esto? Pues prácticamente a lo que conocemos como las notas de venta, ¿no?
¿sí? Entonces aquí tenemos que una forma de ir registrando las operaciones que vayas haciendo con público en general es que les pidas una nota de venta que cumpla precisamente con esos requisitos, que esté foliado y que le entregues una copia al contribuyente. Es decir, la primera forma, una nota de venta. La otra forma en que puedes ir registrando todas esas operaciones que vayas haciendo con el público general es, dice, comprobantes consistentes en copia de la parte del registro de auditoría de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate y siempre que los requisitos de auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las ventas diarias revisado y firmado por el auditor interno de la empresa y por el contribuyente. Entonces, otra forma de poder registrar esas operaciones con un público en general son los registros de auditoría, o sea, las máquinas registradoras que conocemos. ¿Sí? La siguiente forma es, o son comprobantes emitidos por los equipos de registros de operaciones con el público en general. Sí, y sigue diciendo, siempre que cumpla con los siguientes requisitos. Y ahí te da una serie de requisitos que deben cumplir esta forma de expedir. Entonces, aquí tenemos, señores, las tres formas en que puedes ir registrando esas operaciones con el público en general. Por eso les decía yo que al final de cuentas yo no le veo ninguna facilidad porque tienes que utilizar algunas de estas tres formas para ir registrando tus ventas, pero al final tienes que expedir el CFDI con todos los requisitos que establecen las leyes y estos comprobantes prácticamente van a ser tu soporte para alimentar tu CFDI global que vas a hacer. Sí, porque de todos estos, como les dije, estas tres formas de comprobante pues no son CFDI, no son comprobantes fiscales, son, llamémoslos comprobantes simples, sin efectos, y al final de cuentas tienes que, estas operaciones que vamos registrando a través de estas tres formas, pues las tenemos que declarar, las tenemos que decir al fisco, ¿sabe qué? Pues vendí tanto, ¿no? Y para ello pues tendremos que utilizar el CFDI con todos los requisitos. Ahora bien, ¿qué plazo tenemos para emitir esos comprobantes fiscales digital por Internet? Digo, si hemos optado por la opción de utilizar esos comprobantes simplificados y una vez que hemos elegido el tiempo, en qué tiempo lo vamos a manifestar a través de los FDIs, dice lo siguiente, dice, para los efectos del CFDI, donde consten las operaciones realizadas con el público en general, dice, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, el CFDI a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal o mensual. Es decir, aquí también nos da a elegir, ¿sabes qué? Pues voy a hacer un CFDI global de manera diaria, de manera semanal o de manera mensual. Y dependiendo de la forma que yo haya elegido, bueno, tengo 24 horas para poder timbrar ese CFDI donde se manifiesten las operaciones que hicimos con el público en general. Y como les comentaba, bueno, que el respaldo precisamente van a ser esas tres formas que nos establece la regla miscelánea. Bien,
Entonces, prácticamente, bueno, ya vimos qué leyes establecen la obligación de expedir facturas electrónicas. Ya vimos que el código, pues prácticamente no establece la obligación, sino más bien establece las características y requisitos que deben contener. Ya vimos también que el artículo 29 y 29A pues establecen la obligación de expedir CFDI con todos los requisitos, ¿sí? Por los ingresos, los actos que realices, independientemente si sea público en general o sea una empresa, hay que expedirlo. Esa es la obligación. Pero tratándose ya, como comentamos, de ventas al público en general, pues se da una supuesta facilidad de que si quieres pues no emitas esos FDI por cada operación que vayas realizando con el público en general, sino que te da la opción de que puedas utilizar ciertos comprobantes no fiscales para que vayas registrando esas ventas que vas a ir realizando con el público general, pero que al final de cuentas pues tendrás que hacer tus FDI con todos los requisitos para manifestar esas ventas. Entonces, pues yo no le veo mucha facilidad. Entonces, señores, ya para concluir, podemos decir que la generalidad reza que los contribuyentes obligados a expedir CFDI deberán hacerlo de conformidad con los requisitos que marca el 29A y que tal generalidad también aplica para los contribuyentes que realizan operaciones con el pooling en general. Es decir, hay que expedir el CFDI con todos los requisitos, sea para empresas o para público en general. Con la única diferencia que en lugar de poner el RFC tradicional que conocemos, se asignará la clave genérica que determina la miscelánea, que para efectos fiscales se considera como una operación realizada con el público en general. ¿Sí? La supuesta facilidad que nos da la miscelánea fiscal es que los contribuyentes pues puedan expedir ciertos documentos que la regla denomina, y ya vimos que son 3 formas, y los llama comprobantes con operaciones con público en general, y esos comprobantes deberán emitirse mediante una de las 3 formas indicadas en la regla, y deberán contener los requisitos que la misma regla determina. Comprobantes en los cuales, como ya les mencionaba, pues se tienen que ir registrando cada una de las operaciones con el público en general, y que posteriormente serán el respaldo de soporte, ahora sí ya, de los CFDI, diario, semanal o mensual que ya se ha elegido hacer, y los cuales deberán timbrarse dentro de las 24 horas al cierre de la operación elegida. Prácticamente esta es la manera de manejar esos comprobantes, y como les comentaba, pues la facilidad, pues más que una facilidad, pues para mí es una carga administrativa porque tengo que implementar una de las 3 formas de poder registrar esos documentos, y luego que los registro pues tengo que elaborar un CFDI global para manifestar precisamente esas ventas. Pues sería todo de mi parte. Si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Pues agradezco su atención y el tiempo prestado para esta plática, y nos estamos viendo en la próxima sesión. Un saludo a todos.